Bienvenidos a nuestro segundo encuentro sincrónico correspondiente a la materia u unidad curricular de las prácticas civiles. Ya por lo menos continuando con lo que se refiere a la capacitación y a la redacción documental, pues en la mañana de hoy vamos a terminar con tres documentos que son muy importantes y que tienen bastante trabajo jurídico, como sucedió en el encuentro anterior con la venta, compraventa y el arrendamiento. Pues vamos a tocar lo relacionado con el mandato, en la cual tenemos que aprenderlo a redactar, porque ese es uno de los documentos en la cual nosotros los abogados pues somos protagonistas de los mandatos, tanto bien sea a nivel judicial como a nivel de la realización de negocios de las personas. El contrato de la sociedad civil, que lo vamos a tocar en esta materia en virtud de que también para eh, los participantes con el derecho mercantil pues tengan una guía en la cual se asemeja mucho al contrato de las sociedades mercantiles. Y la constitución de hipoteca, que es precisamente la garantía derivada del contrato de préstamo, porque en realidad no es que el documento se llame de hipoteca, sino el contrato es de préstamo, pero él tiene su garantía que es a través de la hipoteca. Bueno, con respecto a la normativa, cómo se redactan es la misma que se tocó en el encuentro anterior. Como eso es una redacción documental, por eso como ustedes ven en eh, el monitor del computador, estas clases pues sería contrasentido darlas en PowerPoint, porque realmente nosotros trabajamos es con Word. Acá todo el tiempo vamos a trabajar con Word. En este trabajo, el programa es Word, todo lo que es el interlineado lo trabajamos en Word, mayormente la letra se utiliza es el Arial, algunos también pueden utilizar el Times Rover, pero por lo menos cuando vamos a llevar los documentos a las oficinas públicas, llámese registro, llámese notarías, que es donde entran todo esto tiene de documentos, pues utilicemos mayormente el Arial y el papel tipo oficio. Eso lo tenemos que hacer. Ya en el punto anterior, pues se dio lo relacionado con la normativa, en la cual pues se lleva a cabo toda esta especie de redacciones y cómo tiene que identificarse las partes, cómo tienen que ser las líneas, cómo tiene que ser todo eso. Bueno, igualito como los dos documentos anteriores, pues nos vamos con lo relacionado a el documento del mandato. Bueno, con respecto al mandato, a la representación judicial, pues ya esto se tocó en la materia del derecho procesal. Precisamente el derecho procesal nos indica las normas como en la práctica, desde el punto de vista civil y del proceso civil, vamos a llevar a cabo todas estas actividades. El tema del mandato es un tema que, además de formar parte de un contrato de las normas del derecho sustantivo establecidas en el derecho civil, dentro del derecho procesal, pues también las tenemos indicadas. Ahí, como el abogado se convierte en apoderado porque la misma ley nos faculta para ello. Entonces, este es un documento que generalmente se introduce ante la notaría pública y su característica es similar a, tiene sus medidas y su primera presentación como se hace en los documentos anteriores. Se parte del otorgante. ¿El otorgante quién es? El otorgante es la persona natural o jurídica que le va a dar el poder al abogado. ¿Ve? Lo identifica. Venezolano, tal, tal. Si es persona jurídica, pues naturalmente el poder, pues
lo otorga el representante legal, identifica al representante e identifica a la sociedad que en ese entonces está representando legalmente. Y allí pues se indica el tipo de poder, sea general, sea especial, de acuerdo a las facultades que realiza. Generalmente, en nosotros los abogados, por lo menos para actuar en juicio, pues lo más recomendable sería un poder especial, porque es un poder sencillamente para actuar en un juicio, ¿ve? En el juicio sobre tal, sobre esto, sobre aquello, ¿ve? Porque mayormente los poderes generales, además de actuar en juicio, pues son poderes que se dan para realizar otro tipo de representación, por lo menos actividades a nivel de orden de la administración pública, realizar actividades por lo menos a nivel de negocios jurídicos, en sí una cantidad de actividades que para ellos sí sería recomendable un poder general amplio y suficiente. Pero si es para actuar en juicios específicamente, pues lo ideal sería el poder amplio y suficiente, sí, con todas las facultades, para que por lo menos durante el juicio ese poder pues no vaya a tener ningún tipo de inconveniente. Se identifica el abogado, naturalmente, su cédula, su número de intraabogado, su domicilio. Ojalá se colocara la dirección del domicilio procesal para que esto pues ayude cuando se esté en el juicio a los efectos de las notificaciones que hay que hacerle al abogado. Y qué es las actuaciones que va a hacer. Por lo general, como se indica, en el punto que estoy indicando aquí, para que en el ejercicio, en mi nombre y representación, ejerza la defensa de mis derechos e intereses en los asuntos judiciales y extrajudiciales a realizarse dentro de los procedimientos judiciales en la cual sea parte en el juicio. ¿Ve? Por eso es que es algo específico, sea parte. Donde yo vaya a ser parte, ahí es donde va a actuar el abogado, sea parte. Judicial, porque claro, actuaciones judiciales, pero puede ser extrajudicial porque durante el proceso muchas veces se pueden realizar actuaciones en las cuales pues se lleven a la solución del mismo. Generalmente, las entrevistas que se lleven en las oficinas, en los bufetes, pues eso sería una actuación fuera del juicio y está el abogado facultado efectivamente para ello. El ejercicio del mandato. Bueno, en este caso, la apoderada, porque es uno de los tantos poderes que a mí me han dado en mi ejercicio profesional. ¿Cuáles son esas facultades? Pues sencillamente todo lo que va usted a hacer en el juicio, desde demandar hasta ejercer el recurso de casación. Y estas son las facultades: defensa de derechos e intereses, intentar sostener y oponer toda clase de acciones, cuestiones previas de convenciones, darse por citado, notificado, intimado, ejercer, como se dice, contestar en todo o en parte la demanda, promover y evacuar todo tipo de pruebas, presentar los informes, ejercer los recursos ordinarios y extraordinarios si diere lugar a ello. ¿Eh? Por lo menos el ordinario casi son seguros, el extraordinario hay que ver de acuerdo al resultado que se dé al final del juicio. Convenir, desistir, transigir y comprometer el árbitro según la equidad, recibir cantidades de dinero y otorgar comprobantes o fediquitos y, en fin, ejercer todo aquello que beneficie en la defensa de mis derechos e intereses y acciones correspondientes por ante los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela. Sustituir este poder en abogados o abogados de su confianza, siempre reservándose siempre su ejercicio y todo aquello que contribuya a la defensa de mis intereses, ya que la anterior enumeración no tiene carácter taxativo, sino remunerativo, por lo que no se puede alegar insuficiencia de poder. O sea, generalmente hay que colocar todo lo que uno hace en el juicio, ¿eh? Para que cuando se presenten las objeciones por parte de la contraparte, pues el poder salga fortalecido. Bien, pero al igual que está el poder judicial, pues tenemos también lo que es ese poder de administración y disposición. Y ahí sí, por lo general, es un poder general.
Es un poder que abarque la mayoría de negocios o de actividades que la persona tenga que hacer en representación de ese otorgante. Bueno, este es un poder que en estos tiempos pues se está dando mucho debido a que, bueno, como para nosotros es un secreto y de repente algún participante pues esté fuera del país, pues gracias a la tecnología pues puede este, sacar su carrera, pero se está dando mucho este tipo de poderes en los actuales momentos. Y como se establece la norma del derecho procesal, cuando el poder es otorgado en el extranjero, pues ese poder tiene que reunir unas características específicas. Y si es antes de haber emigrado, pues lo otorga aquí en Venezuela, pues tratar de ser lo más completo posible. También lo puede otorgar en el extranjero y muchos de esos poderes vienen del extranjero, pero para ello tiene que cumplir su requisito especial. Igualmente, aquí por lo menos es con respecto a una sociedad mercantil, sí, un representante, una sociedad mercantil. Los poderes que dan las personas jurídicas por lo general sí son poderes demasiado amplios, porque por lo menos la cantidad, las actividades que realizan pues son innumerables y naturalmente pues dentro de ese poder viene todo aquello que viene relacionado con la actividad administrativa y también puede entrar también la actividad judicial que se incluye en estos poderes. Bien, entonces ahí tenemos la identificación, si es la persona jurídica, en el caso fue una persona natural, pues sencilla, si es la persona jurídica hay que identificar de acuerdo al documento constitutivo de la empresa, cuándo fue registrada, en qué fecha y quién es el que está facultado de acuerdo con el documento o de acuerdo con la asamblea de accionistas que se celebró para que se fuera el representante legal y así poder otorgar el poder. Igualmente el nombre del apoderado, que siempre el apoderado va a ser una persona natural, siempre. Siempre. Aquí no vamos a tener que el apoderado va a ser una persona, no. El otorgante sí, el otorgante puede ser una persona jurídica, como puede ser una persona natural. Pero por lo general el apoderado sí es una persona natural, tienes que identificarlo y ahí sí esas facultades. Pues, por eso que estas facultades pues son un poquito amplias acá, fue naturalmente a puros trámites administrativos, pero también puede incluirse algunos trámites judiciales que por lo general pues puede ser. Acá en este modelito pues fue precisamente trámite administrativo, pero también pueden ser trámites judiciales o trámites este, de representación hasta, y más que todo en el caso de nosotros como frontera, pues puede tener incluso hasta una representación extrajudicial. Claro, ese poder pues tiene que tener también su visado en el otro país para que pueda ser efectivo al momento de ejercerse. Bien, esto pues son precisamente el contrato del mandato. Contrato de mandato que se da bastante. Este es un contratico que en realidad pues tiene bastante campo de trabajo y tenemos que aprender a hacerlo bien porque sobre todo a nivel judicial hay veces, bueno, por el poder es donde se empieza a atacar y muchas veces a ejercer ese derecho a la defensa que lo hace la contraparte. Por eso, cuando se otorga el poder, pues procurar hacerlo bien este poder, pues además del pago por la notaría, él para que sea legal tiene que tener su timbre fiscal respectivo. Bueno, ese timbre fiscal sí, en este momento todavía sigue siendo hasta barato, el timbre fiscal. El arancel sí tiene su costo, bueno, de acuerdo al valor que esté en ese momento el petro, el poder por lo general comienza desde 0,5 eh, eh, 0,5% de acuerdo al monto que lleve 0,5 petros. Es decir, tengo por lo que revisé
hasta el viernes el petro pues tenía ya valor de 1.400 bolívares. Si estamos hablando de 0,5 petros, que es la primer folio y esa cuestión, pues ya el otorgamiento de un poder a la tasa actual, pues estaría costando aproximadamente entre 700 a 800 bolívares. Entonces, pues ya sería ese costo más lo del timbre fiscal y el sacada de copias y esas cuestiones. Bien, bueno, entonces, este es un documento que también tiene que reunir una formalidad notarial, es público, el documento poder es público porque es un documento en la cual está ejerciendo actos de representación, es decir, es el suplemento de la capacidad de uno hacia otro, de uno hacia otro. Entonces, por eso es que su formalidad tiene que ser rígida y de verdad son muy exigentes en la revisión de las facultades del poder. Bueno, tanto el uno como el otro, porque igualmente con el de administración y después, y más, este segundo, más delicado todavía, porque imagínense si por lo menos dan facultades para ejercer actos de disposición. Ejemplo, venta de bienes. La venta de bienes tiene que ser plenamente capaz, ese apoderado, para poder precisamente llevar a cabo su operación de esa compra-venta, que por cierto es un acto público y reúne una solemnidad registral significativa. Bueno, ahora vamos con otros contratos que desde el punto de vista de las prácticas civiles, pues hay que tocar lo que es el contrato de sociedad. Bueno, aquí ya hay varios que lo conforman. ¿Ve? Y por lo general, el contrato de sociedad, pues, dentro de ese derecho de asociación, que lo tenemos establecido en la Constitución Nacional, pues precisamente las personas se configuran una nueva persona, que es una sociedad, porque la sociedad ya pasaría a ser una nueva persona, que sería la persona jurídica, con la finalidad de obtener fines económicos. Bueno, acá sí se reúnen varios y primero la identificación de quienes van a ser los socios. Ahí tenemos un pequeño enunciado, la sociedad como institución de derecho, un contrato en el cual se reúnen varias personas llamadas socios y el objetivo de la reunión de socios es realizar actividades en las cuales persiguen una ganancia de lucro. Cuando se constituye una empresa, uno llama en forma de sociedad, en este caso sociedad civil, que va a dar, les va a servir también de apoyo al documento de la sociedad mercantil, pues siempre se va a perseguir en una finalidad de lucro. Ahí está la normativa en la cual se rige la sociedad y tenemos la forma. Bueno, primeramente, pues la identificación de los integrantes de la sociedad. Se identifica completito. Igualmente, nombre, apellido, domicilio, profesión, estado civil. El objeto. ¿A qué se dedica la sociedad? La sociedad pues tiene que tener un objeto y por lo tanto debe tener una actividad específica. La duración. La normativa aplicable a la sociedad por los estatutos y por el Código Civil. Generalmente la duración, la denominación, esta persona igualmente tiene que tener un nombre. Y eso es lo que se conoce como la denominación. El domicilio, donde va a tener la sede del asiento principal, pero la misma permite el establecimiento de eh, sucursales. Por eso, como dice, no obstante, por acuerdo de los socios, podrá trasladarse a donde estime conveniente o establecer sucursales, que en las sociedades mercantiles igualmente sucede. También puede optar en una sociedad civil. Ahí tenemos las aportaciones. Bueno, ¿cómo en este tipo de sociedad deben aportar los socios? ¿En qué cantidades? ¿Cómo van a ser esos pagos? Todo eso pues se establece ahí en la normativa. Tenemos en cuanto a cómo son la participación de los beneficios y cargas.
Bueno, cómo van a ser repartidas esa cuestión, los derechos y obligaciones, bueno, ya esos son normativas que vienen más que todo este tipo de cláusulas siguiendo las normativas del Código Civil. Acá no se pone uno mucho a estar que se ponga de acuerdo, sino sencillamente lo que está establecido en el Código Civil, pues casi es lo que se coloca, pero todo pues tiene que ver con respeto al buen manejo de la empresa, a cumplir con sus derechos y obligaciones, a proporcionar, bueno, respectivos aportes, bueno, en fin, una serie de que tenga que ver con su manejo de la empresa. La administración, quién ejerce la representación y cómo estará conformada. Bueno, ya ahí sí es una decisión que se toma internamente entre los socios y ahí pues lo establece. Bueno, ahí indica cómo va a ser ese nombramiento. Eso ahí llama lo que llaman fondo de reserva, es decir, unos aportes en la cual pues, los socios hacen a los fines de tenerlo como ahorro dentro de la sociedad. Como cuando se tenga que disolver, bueno, el procedimiento para establecer la disolución, ahí lo establece este, la cláusula, cómo debe liquidarse y este, a dónde tiene que acudir, en qué jurisdicción en caso de presentarse conflictos de orden judicial. En sí, estos son tipos de documentos en la cual, claro, tienen unos patrones, unos modelos específicos, pero algunas cosas pues son decisiones que los mismos socios pues establecen. ¿Qué número de socios? Eso puede ser a partir de dos los que sean, pero eso sí tienen que ser mínimo dos. Mínimo. A partir de dos, cuatro, seis, ocho, bueno, hay empresas que tienen centenares de, centenares de socios. Otros apenas cuentan con dos o tres y muchas veces pues son sociedades que forman hasta las mismas familias. Bien. Y por último, pues entramos con lo relacionado con la constitución de hipoteca, que se deriva de un contrato principal, como lo es el contrato de préstamo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que partir de lo siguiente y para eso ustedes ya con su estudio del derecho civil en garantías, pues uno aprende de que eh, las garantías son prácticamente contratos accesorios. Ellas nacen de un contrato principal. Y en este caso, el contrato principal es un contrato de préstamo que por lo general son obligaciones de dar. Y para que se nazca ese préstamo, pues naturalmente tiene que existir un crédito, porque el préstamo es precisa para ser pagado por medio de un crédito. Bien, entonces, primeramente, pues este documento de constitución de hipoteca tenemos que partir del préstamo primeramente. O sea, ¿quién es el acreedor y quién es el deudor? Porque aquí intervienen dos personas más nada, el acreedor y el deudor. Nombre del deudor con su identificación completa, que ya a usted se le ha dado cómo es que se identifica las partes. Nombre del acreedor, que puede ser igualmente también una persona jurídica, por lo menos en el caso de los créditos bancarios, pues el acreedor es la entidad financiera, representada por fulanito de tal. Porque acuerda que la persona jurídica es una persona en abstracto, nominal, pero ella internamente es una empresa, son un conjunto de personas y hay un representante designado por la asamblea de accionistas para que represente a la empresa en las operaciones y él tiene que estar atribuido para ello para poder hacer esa operación. Bueno, se identifica el acreedor, persona natural, persona jurídica, y dice civilmente la cantidad, cuando el mismo deudor dice, me constituyo en deudora, bueno, principal pagadora, o puede ser deudor y principal, de un préstamo que me ha sido otorgado a interés por el ciudadano, la ciudadana o la sociedad, fulano de tal. Por la cantidad en bolívares, ahora hasta hay una autorización
así como se lo indiqué en las ventas y en los arrendamientos, que producto de la situación país en que cayó la unidad monetaria en Venezuela, se está permitiendo en operaciones de ventas, en operaciones de arrendamiento, igualmente suceden los préstamos, por ahí se dice que pronto puedan venir de nuevo las bancas a volver a reactivar los préstamos, pero ya los préstamos en dólares. Si se coloca, se establece en dólares, hay que establecer la equivalente en bolívares. Al interés todavía, si es entre personas naturales, pues seguimos con el 1%, como lo establece la norma del Código Civil. Si es con la banca, pues la banca ya tiene su legislación especial y ella pues establece los tipos de interés en los cuales se va a cobrar. Pero como esto es un préstamo en la cual seguimos la normativa del Código Civil indicado al inicio del modelo, pues al 1%, al 1%. El tiempo de duración del presente préstamo es de 6 meses contados a partir de la firma del presente documento, pudiendo ser prorrogado por igual tiempo siempre y cuando la deudora esté al día con el pago de los intereses y así lo declare la acreedora o el acreedor. Bien, se puede indicar si el pago se hace a plazos o el pago completo. Bueno, todo el hecho es que ahí están indicando que se paga el interés y tiene que estar al día los intereses para poder ser prorrogado. Tenemos que, a los fines de garantizar el pago del capital y los intereses suscritos en el presente documento, constituye en favor del acreedor o de la acreedora y ésta lo acepta hipoteca especial convencional y de primer grado sobre el inmueble propiedad sobre el inmueble de mi propiedad identificado así. Pero y usted pues identifica el inmueble como está en el documento de propiedad del mismo. Ahí lo identifica. Identifica el área, identifica el ambiente, identifica los modos de adquisición, identifica la oficina de registro donde se encuentra, es decir, todo se tiene que identificar. Bueno, aquí un inmueble que eh, y que exactamente, bueno, ahí tenemos toda la identificación. Este es un inmueble adquirido por eh, viviendas otorgadas por Funda Táchira y se adquirió, bueno, ta. Bien, luego queda entendido ambas partes que la falta de pago de 2 mensualidades de intereses suficientes para que la acreedora exija el cobro total del capital con los intereses y así también intentar el juicio ejecutivo de ejecución de hipoteca y correrán por cuenta de la deudora todo lo relativo al pago relacionado con el remate del inmueble, avalúo del mismo, honorarios de abogados y gasto del juicio. Y el acreedor, pues, identifica, acepto, y cada una de las partes del contenido del presente documento. Y así como la garantía hipotecaria que se constituye a mi favor. Lo firma en la fecha de su protocolización en la oficina respectiva. Bueno, acá este modelo, pues se observa que el deudor es soltero. Por lo tanto, pues no se presenta el consentimiento. Pero en caso de que el deudor fuera casado y de acuerdo con la normativa relacionada con la administración de los bienes de la comunidad conyugal, pues además del deudor, firmaría y aceptaría y daba su consentimiento para realizar esta operación el cónyuge del deudor. En caso de que si el deudor fuera casado. Acá como el deudor es soltero, pues no hay necesidad de que se presente la firma para ello. Ok, entonces por ahí pues tenemos ya lo relativo a la parte documental en la cual pues es importante tocarla. Ahora tenemos, y como todavía nos queda tiempo, pues voy a darles un breve comentario y lo vamos a mostrar
Este, con respecto a la otra unidad que va a ser precisamente evaluada en su tercer momento, tercera evaluación, que es la parte procedimental. Ya aquí, con el procedimiento, sí por lo menos no tenemos esa exigencia de márgenes, líneas y esa cuestión como la parte documental. Pero sí hay unos requisitos, por lo menos con respecto a la demanda, que hay que cumplir. En la demanda, la redacción es más exigente todavía, porque además de la identificación de las partes, si hay apoderado, la identificación del apoderado, todo lo relacionado con los argumentos de hecho, cómo va a ir redactado, y esto pues lo muestro en el último de. Igualmente en la contestación, pues aunque la norma no nos indica cómo tiene que ir redactada la contestación de la demanda, pero uno más que todo se asemeja mucho a cómo se redacta la demanda. Lo único que si contradice la niega, pues hay que ser muy específico por qué se contradice y por qué se niega la misma demanda. Y tenemos lo relacionado también con la materia de pruebas y la materia de informes, que es lo que mayormente trabaja uno, porque la sentencia ya es un trabajo del juez y eso mayormente pues lo trabajan es los relacionistas, que son los que llevan a cabo cómo van a ir indicando lo ocurrido en el proceso. Entonces, con esta parte procedimental, sí les adelanto que esa redacción documental va a depender, es lo que indica la norma jurídica. Porque por lo menos lo relativo a la identificación de las partes seguimos con la misma forma como lo aprendimos con la redacción documental. Eso sí, seguimos en lo mismo. La parte se identifica completa, nombre, apellido, estado civil. Ya la cuestión de los hechos y el derecho, pues lo va uno indicando de acuerdo a los medios probatorios que se tiene y a la narración del cuento que echa la persona, que echa el cliente. ¿Ve? Pero con respecto a la identificación de las partes, sí sigue siendo completa. Acá, pues, con la parte judicial, pues hay un poco como de más desahogo en cuanto a este documento estricto de márgenes y esa cuestión. Y naturalmente, pues el documento a la final se admite este, que tenga todos sus recaudos debidos, pero en cuanto a su contenido y eso, de acuerdo a cómo se haya aprobado y eso, pues va a tener el visto bueno es de parte del juez, de parte de quien dicta la sentencia al momento de ya haber terminado el juicio. Pero más de todo nos vamos a concentrar en la última clase en lo relacionado con la demanda, con la contestación, el escrito de pruebas, los informes y sobre todo esa actividad de la diligencia, que es prácticamente el impulso procesal, porque el abogado puede ir al tribunal a ver el expediente todos los días, pero el hecho no es mirar el expediente, el hecho es trabajarlo, impulsarlo. Y ese impulso se hace precisamente con el trabajo de la diligencia, que es lo que normalmente pues hacemos los abogados. Entonces, estos documentos es lo que va a quedar ya para nuestra última clase sincrónica y naturalmente, pues ello va a seguir naturalmente el mismo contenido. Para estos documentos, el abogado pues tiene que estar debidamente inscrito en el colegio de abogados respectivo, debe estar precisamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, es decir, tener la capacidad, la legalidad para poder llevar a cabo todos estos actos. Eh, Tiene naturalmente que estar acreditado por una universidad nacional, en este caso ustedes cuando se gradúen eh, de la Universidad de Falcón, de la UDEFA, que es la que le va a otorgar el título, el IEPSI, pues el mecanismo para ustedes pues poder
acceder a este estudio de la Universidad del Falcón, cumplir sus requisitos de inscripción en el Colegio de Abogados, de inscripción en el INPE Abogado, para que ya una vez como abogados debidamente inscritos, poder asistir a en los tribunales y llevar a cabo esas actuaciones. Entonces, mayormente el impulso lo hace uno con la diligencia en la cual pues se pide lo que necesariamente sea conveniente hacer. Y en la redacción del escrito, naturalmente, el juzgado que está conociendo la causa, la identificación de la parte, si es apoderado, la identificación del apoderado, porque cuando uno es apoderado, uno comienza a identificarse, soy apoderado de fulano de tal, y a escribir lo que necesite escribir de acuerdo a la situación que se esté presentando. También hay situaciones que se dan cuando se solicita una medida, cuando se ve, se va al acto de informes, que ya lo dije, que lo íbamos a tocar, solicitud de medida, y más que todo en el caso de la formalización, si se llega a ejercer un recurso de casación, pero la formalización pues es más técnica. Lo cierto es que cuando uno trabaja los documentos de los procedimientos, lo que cuando se actúa en los procedimientos, pues la ley es la que nos va a indicar cómo hay que hacerlo. ¿Sí? La ley es la que nos indica la demanda 340. El escrito de pruebas prácticamente pues muy similar a como el 340 se indica en lo relativo al tribunal y las partes. La contestación, bueno, también uno se puede ayudar mucho con el 340. Los informes, pues, es un escrito muy general, son conclusiones, y por ello, pues, al principio, identificarlo como se identifica uno cuando inicia con la demanda, pero luego, pues, uno va haciendo las narraciones, los relatos, los escritos y los argumentos, precisamente los argumentos, en la medida de acuerdo a lo que se produjo en el juicio. Y cuando vamos por lo menos a una formalización de un recurso de casación o a una contestación de la formalización del recurso de casación, pues ya son escritos mucho más técnicos, ¿eh? Escritos donde verdaderamente el abogado pues tiene que demostrar, además de sus conocimientos jurídicos, el manejo de la utilización de las normas, el manejo de la jurisprudencia y el manejo, como no, de la doctrina, para que esos escritos pues queden verdaderamente sustanciosos y los sustanciadores de la respectiva sala, en este caso la sala de casación civil, pues de verdad vean que es un escrito hecho por un profesional, porque aquí sí verdaderamente somos nosotros los abogados los que verdaderamente nos lucimos. En el caso de la redacción documental, pues para nadie es un secreto que todavía existen las gestorías, todavía existe aquellos que realizan este tipo de actividad, y a veces el abogado lo que se compromete es a firmar más nada, pero ya un documento de un juicio es ya un trabajo de uno. Y ahí es donde nosotros tenemos que mostrar, bueno, lo que hemos aprendido en la universidad, lo que hemos investigado y lo que la ley pues nos permite que utilicemos para que esos escritos sean verdaderamente satisfactorios. Bueno, ya con introducción de la unidad número 2 relacionado con la actividad procedimental, pues nos veremos en el tercer encuentro para ya de una vez comenzar con lo que son los documentos procedimentales, lo que se aplican en los procesos, que esto sí es el trabajo propiamente de nosotros, como abogados litigantes. Bueno, muchas gracias por la atención y nos encontraremos en el tercer encuentro. Muy buenos días.